Ricardo Montero se dejó caer en el sillón de cuero de su oficina privada, con el celular temblándole entre los dedos. En la pantalla, la aplicación de las cámaras de seguridad mostraba la sala de juegos de su propia casa. Ahí estaba ella, Elena, la niñera que había contratado hacía apenas 3 meses. Estaba arrodillada en el piso, abrazando a Matías con una ternura que Ricardo no había visto en nadie desde que Camila murió. El niño tenía la cabeza hundida en el hombro de Elena, y ella le acariciaba el cabello con una mano, mientras con la otra sostenía un libro de cuentos abierto sobre la alfombra. Ricardo amplió la imagen. Los labios de Elena se movían, contándole algo al oído. Matías se rió. Una risa limpia, genuina, de esas que Ricardo no le escuchaba desde hacía meses. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Ricardo para sí mismo, apretando la mandíbula. «¿Qué estás buscando?». Porque Ricardo Montero no confiaba en nadie. No desde que perdió a Camila. No desde que descubrió que la gente se acercaba a él por su dinero, por sus contactos, por la posibilidad de estar cerca de alguien que valía $200 millones en papel. Y ahora, viendo a esa mujer abrazar a su hijo con tanta naturalidad, con tanta cercanía, algo dentro de él se retorcía. No era ternura, era sospecha. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo. Nadie quiere así de gratis, dijo en voz baja, cerrando la aplicación. Nadie. Marcó el número de Valentina. 3 timbrazos. Amor, tenías razón, dijo sin saludar. Voy a poner cámaras en toda la casa, en cada habitación. Quiero saber exactamente qué hace esa mujer cuando no estamos. Del otro lado de la línea, Valentina Durán sonrió. Ricardo no podía verla, pero si hubiera podido, habría notado que esa sonrisa no tenía nada de preocupación maternal. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una partida de ajedrez sin mover una sola pieza. «Me parece perfecto, mi amor», respondió Valentina con voz suave. «Yo solo quiero que Matías esté seguro. Ya sabes lo que pienso de esa mujer. Es demasiado cercana. No es normal». «Lo sé», dijo Ricardo. «Lo sé. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven». Para entender cómo Ricardo Montero llegó a ese punto, cómo un hombre que alguna vez fue capaz de confiar su vida entera a otra persona, se convirtió en alguien que instalaba cámaras ocultas para espiar a la mujer que cuidaba a su hijo. Hay que retroceder 2 años. Al día exacto en que todo cambió. Camila Montero, nacida Camila Herrera, murió un martes por la tarde en la habitación 714 del Hospital Central de la ciudad. Tenía 31 años, cabello oscuro que siempre olía a jazmín y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. También tenía un tumor cerebral que los médicos descubrieron demasiado tarde. Ricardo estaba en una reunión cuando recibió la llamada. Una reunión sobre la expansión de su cadena de restaurantes hacia el mercado del sureste. Estaba hablando de márgenes de ganancia cuando su celular vibró 3 veces seguidas. Lo ignoró las primeras 2. A la tercera, vio el nombre del hospital y algo dentro de su pecho se congeló. Llegó 23 minutos después. Camila ya había cerrado los ojos. El monitor cardíaco marcaba una línea plana y una enfermera estaba desconectando el equipo con movimientos lentos, casi ceremoniales. Ricardo se quedó de pie en la puerta, sin entrar, sin moverse, sin respirar. Matías tenía 2 años entonces y estaba en casa con la empleada doméstica, jugando con bloques de colores, ajeno a que su mundo acababa de partirse por la mitad. «Señor Montero», dijo el doctor Fuentes, acercándose con una carpeta en la mano. «Lo lamento profundamente. Hicimos todo lo posible». Ricardo no respondió. Caminó hasta la cama, tomó la mano de Camila y se quedó ahí 47 minutos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Cuando finalmente soltó su mano, la besó en la frente y dijo una sola frase: «Te fallé». Después de la muerte de Camila, Ricardo se convirtió en otra persona. El hombre que solía cocinar los domingos para su familia, que cargaba a Matías sobre los hombros para caminar por el parque, que le dejaba notas de amor a Camila escondidas en los bolsillos de su abrigo, ese hombre desapareció. En su lugar quedó un empresario frío, obsesionado con el control, que pasaba 14 horas al día en la oficina y delegaba el cuidado de su hijo a una sucesión de niñeras
que nunca duraban más de 2 meses. La primera renunció porque Matías lloraba sin parar. La segunda fue despedida porque Ricardo la encontró hablando por teléfono mientras el niño jugaba solo en el jardín. La tercera se fue sin avisar después de que Valentina le hizo una escena acusándola de robar una pulsera que después apareció en el fondo de un cajón. La cuarta duró 11 días. La quinta, una semana. «Ese niño necesita estabilidad, Ricardo», le dijo su madre, doña Mercedes, una tarde mientras tomaban café en la terraza de la casa familiar. «Necesita a alguien que se quede, que le dé cariño de verdad. No puedes seguir cambiando de niñera cada mes como si cambiaras de empleada en tus restaurantes. Mamá, no es tan sencillo». «Claro que es sencillo. Lo que pasa es que tú no quieres que nadie ocupe el lugar de Camila, y mientras tanto, el que sufre es Matías». Ricardo apretó la taza entre las manos. No respondió, porque sabía que su madre tenía razón, pero admitirlo habría significado admitir que él, Ricardo Montero, el hombre que controlaba todo, no podía controlar lo único que importaba, el bienestar de su propio hijo. Fue doña Consuelo, la empleada doméstica que llevaba 15 años trabajando en la casa de los Montero, quien encontró a Elena. Doña Consuelo era una mujer de 62 años, baja, con el cabello recogido en un moño permanente y las manos curtidas por décadas de trabajo. Conocía cada rincón de esa casa mejor que el propio Ricardo. Había visto nacer a Matías, había ayudado a Camila durante el embarazo, y había llorado en silencio el día del funeral mientras planchaba las camisas negras que Ricardo usaría durante semanas. «Don Ricardo», dijo doña Consuelo una mañana, acercándose con cautela mientras él revisaba correos en la mesa del comedor. «Conozco a alguien, una muchacha que trabaja cuidando niños en la colonia San Martín. Es buena, muy buena. Los niños la adoran». «¿Quién es?» «Se llama Elena Ríos. Trabaja como niñera particular, pero también cuida a los hijos de las vecinas cuando las mamás salen a trabajar. Tiene mano con los niños, don Ricardo. Una mano que no se aprende, se nace con ella». Ricardo levantó la vista del celular. «¿La conoces bien?» «Su abuela era amiga de mi madre. Buena familia, gente humilde pero trabajadora. Elena estudió enfermería, pero tuvo unos problemas y no pudo seguir ejerciendo. Ahora se dedica a cuidar niños. Vive sola en un departamento pequeño cerca del mercado. No tiene vicios, no tiene escándalos, no tiene nada raro. Enfermera que no pudo seguir ejerciendo», repitió Ricardo, entrecerrando los ojos. «¿Qué clase de problemas?» Doña Consuelo vaciló. «No sé los detalles, don Ricardo. Solo sé que no fue culpa de ella. La gente del barrio la quiere mucho». Ricardo lo pensó durante 3 días. Investigó el nombre de Elena Ríos en Internet. Encontró un perfil de una red social con pocas publicaciones. La mayoría fotos de atardeceres y frases motivacionales. Ningún antecedente penal. Ninguna queja pública. Nada. Y esa ausencia de información, que para cualquier otra persona habría sido una señal de tranquilidad, para Ricardo fue una señal de alarma, porque en su mundo, la gente que no tenía nada que esconder no existía. Elena llegó a la casa de los Montero un lunes a las 8 de la mañana. Vestía una blusa blanca sencilla, pantalón oscuro y zapatos cómodos. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja y no usaba maquillaje. Tenía 33 años, ojos castaños grandes, y una manera de moverse que transmitía calma, como si cada paso estuviera calculado para no asustar a nadie. Doña Consuelo la recibió en la puerta y la llevó hasta la sala donde Ricardo esperaba sentado, con las piernas cruzadas y la expresión de quien está a punto de conducir un interrogatorio. «Señorita Ríos», dijo Ricardo sin levantarse, «siéntese». Elena se sentó en el borde del sillón, con las manos sobre las rodillas. No parecía nerviosa, pero tampoco cómoda. Parecía alguien que estaba acostumbrada a que la evaluaran. «Doña Consuelo me habló bien de usted», comenzó Ricardo. «Pero necesito que entienda algo. Mi hijo no es un trabajo. Es mi vida. Y la persona que lo cuide tiene que ganarse mi confianza día a día. No la doy de antemano». «Lo entiendo perfectamente, señor Montero», respondió Elena con voz tranquila. «Yo tampoco confío de inmediato en la gente que me contrata. La confianza se construye con el tiempo y con hechos, no con palabras». Ricardo parpadeó. No esperaba esa respuesta. Las niñeras anteriores habían asentido con la cabeza, prometido el mundo y luego fallado. Ninguna le había devuelto la pelota de esa manera.
¿Tiene experiencia con niños de la edad de Matías? Sí. He cuidado niños desde los 6 meses hasta los 10 años. Pero cada niño es diferente. Así que prefiero no asumir que sé lo que Matías necesita hasta que lo conozca. Estudió enfermería, ¿verdad? Elena guardó silencio un instante. Solo un instante, pero Ricardo lo notó. Sí, estudié enfermería durante 4 años. Trabajé 2 años en el Hospital Santa Clara, en el área de pediatría. ¿Y por qué dejó de ejercer? Otro silencio, este más largo. Elena lo miró directamente a los ojos, algo que las candidatas anteriores rara vez habían hecho. Hubo una situación en el hospital, una acusación falsa. No quiero entrar en detalles porque es un tema doloroso para mí, pero puedo decirle esto. Nunca le hice daño a ningún paciente. Nunca. Y si usted quiere verificarlo, puede llamar al doctor Paredes, que fue mi jefe de área. Él le dirá la verdad. Ricardo tomó nota mental del nombre. Lo verificaría después, por supuesto. Verificaba todo. Está bien, dijo finalmente. Puede empezar hoy. El horario es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Doña Consuelo le mostrará la casa. Matías está en su habitación. Elena asintió. Se levantó, alisó su blusa con las manos y siguió a Doña Consuelo hacia el segundo piso. Ricardo se quedó sentado, mirando el espacio vacío donde ella había estado, tratando de descifrar qué era exactamente lo que le incomodaba de esa mujer. No era su apariencia, no era su tono, era algo más sutil. Era la sensación de que Elena Ríos sabía algo que él no sabía, y Ricardo Montero no soportaba no saber. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía saber porque ninguna cámara del mundo puede ver dentro del corazón de una persona, era la verdad sobre Elena Ríos. Elena no había llegado a esa casa por casualidad. No era simplemente una niñera buscando empleo. Elena había sido, durante los últimos días de vida de Camila Montero, la enfermera que la cuidó en el Hospital Santa Clara. No en el Hospital Central, donde Camila murió después de ser trasladada de emergencia, sino en Santa Clara, donde pasó las primeras semanas de tratamiento antes de que los médicos decidieran referirla a un centro con mejor equipamiento. Durante esas semanas, Elena y Camila habían formado un vínculo que iba más allá de la relación entre paciente y enfermera. Camila, que sabía que su tiempo se acortaba, encontró en Elena a alguien que no la trataba con lástima, sino con verdad. Y Elena, que había perdido a su propia madre por la misma enfermedad 3 años antes, encontró en Camila a alguien que entendía el miedo sin necesidad de explicarlo. «Tengo un hijo», le dijo Camila una noche, cuando el pasillo del hospital estaba en silencio y las luces se habían bajado. «Se llama Matías, tiene 2 años, y mi mayor miedo no es morirme, Elena. Mi mayor miedo es que crezca sin saber lo mucho que lo amé». Elena le tomó la mano. «No va a crecer sin saberlo, te lo prometo». «¿Cómo puedes prometer eso?» «Porque las madres como tú dejan huellas que no se borran. Matías va a sentirte en cada rincón de su vida, aunque no te recuerde con la mente. Te va a recordar con el corazón». Camila lloró en silencio. Después, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dijo algo que Elena nunca olvidaría. «Si algún día puedes, cuídalo. No te pido que seas su madre. Solo te pido que, si la vida te pone cerca de él, no lo dejes solo». Elena no respondió con palabras. Solo apretó la mano de Camila y asintió. 2 semanas después, Camila fue trasladada al Hospital Central. Elena nunca volvió a verla con vida, pero la promesa quedó grabada en su memoria como una marca de fuego. Y cuando, 2 años más tarde, Doña Consuelo mencionó que la familia Montero buscaba niñera para un niño llamado Matías, Elena sintió que el universo le estaba cobrando esa promesa. No le dijo nada a Doña Consuelo, no le dijo nada a Ricardo. Guardó el secreto como se guardan las cosas sagradas, en silencio, con miedo de que al decirlas en voz alta perdieran su fuerza. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. El primer día de Elena en la casa fue un desastre controlado. Matías, que a sus 4 años ya había aprendido que las niñeras eran figuras temporales que aparecían y desaparecían como fantasmas, se negó a salir de su habitación. Estaba sentado en el piso rodeado de dinosaurios de plástico, construyendo lo que parecía ser una fortaleza improvisada, y cuando Elena se asomó por la puerta, la miró con la desconfianza calculada de un niño que ya ha sido decepcionado demasiadas veces.
Hola, Matías, dijo Elena desde el umbral sin entrar. Me llamo Elena. Voy a estar aquí un rato. No tienes que hablarme si no quieres. Matías no respondió. Siguió acomodando sus dinosaurios. Elena se sentó en el piso del pasillo, justo afuera de la puerta, y sacó un cuaderno pequeño de su bolso. Empezó a dibujar. No dijo nada. No intentó entrar. Solo dibujó. Pasaron 15 minutos. 20. Media hora. Doña Consuelo subió las escaleras con una bandeja de jugo y galletas. Vio a Elena sentada en el suelo dibujando y levantó una ceja. Elena le hizo una seña con la mano, pidiendo paciencia. A los 43 minutos exactos, Matías apareció en la puerta. Se quedó de pie, mirando el cuaderno de Elena con curiosidad reluctante. ¿Qué dibujas?, preguntó con voz pequeña. Elena giró el cuaderno para que él pudiera verlo. Era un dinosaurio. No cualquier dinosaurio. Era una réplica casi exacta del triceratops de plástico que Matías tenía en la mano derecha. «Es igual al mío», dijo Matías, abriendo los ojos. «Claro, el tuyo es más bonito, pero hice lo que pude». Matías se sentó junto a ella en el piso del pasillo. No dijo nada más durante un rato, pero tampoco se fue. Y cuando Elena le ofreció un crayón rojo para que coloreara los cuernos del dinosaurio, él lo tomó sin decir gracias, pero con una sombra de sonrisa que valía más que cualquier palabra. 3 semanas después, Matías ya no la llamaba Elena, la llamaba Ele. Y cada mañana, cuando escuchaba la puerta de la entrada abrirse a las 7, bajaba corriendo las escaleras en pijama para recibirla con un abrazo que duraba exactamente el tiempo que un niño de 4 años necesita para sentirse seguro. Ricardo observaba todo esto desde la distancia, desde las cámaras que ya había instalado en la sala, en la cocina y en el pasillo del segundo piso. Las revisaba cada noche antes de dormir, buscando algo, un descuido, una señal, un momento donde Elena bajara la guardia y mostrara su verdadera cara. Porque Ricardo estaba convencido de que todos tenían una verdadera cara escondida detrás de la máscara de amabilidad. ¿Encontraste algo?, le preguntaba Valentina cada noche, acurrucada junto a él en la cama mientras Ricardo revisaba las grabaciones en su tableta. Nada, respondía él con frustración. Nada raro. Juega con él, le lee cuentos, le prepara la merienda, lo lleva al parque, lo baña, le canta. ¿Le canta? Sí, antes de la siesta. Le canta una canción, siempre la misma. Valentina se mordió el labio inferior. Eso es raro, Ricardo. Es demasiado perfecto. Nadie es así. Tiene que haber algo. Voy a poner cámaras en la sala de juegos también, y en el jardín. Hazlo, dijo Valentina, apagando la luz de su lado de la cama. Hazlo antes de que sea tarde. Ricardo se quedó mirando la pantalla en la oscuridad. En la grabación, Elena estaba sentada en la mecedora del cuarto de Matías, con el niño dormido en sus brazos, meciéndose lentamente. La imagen tenía algo que Ricardo no podía nombrar. Algo que le apretaba el pecho de una manera que no entendía, y que, por no entenderla, lo hacía sentir más desconfianza todavía. Porque a veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Y Ricardo Montero estaba a punto de descubrir que la persona a la que debía desenmascarar no era Elena. Era él mismo. Valentina Durán no siempre fue la mujer que dormía en sábanas de seda en la mansión de los Montero. Antes de conocer a Ricardo, antes de los vestidos de marca y las tarjetas de crédito sin límite, Valentina había sido asistente administrativa en una de las sucursales menores de la cadena de restaurantes Montero. Un puesto gris, en una oficina gris, con un salario que apenas alcanzaba para pagar la renta de un departamento de un solo cuarto en la zona sur de la ciudad. Pero Valentina tenía algo que ningún otro empleado de esa oficina tenía: ambición sin escrúpulos y una capacidad quirúrgica para identificar la debilidad de las personas. Conoció a Ricardo 6 meses después de la muerte de Camila, en una cena corporativa donde él apareció con los ojos hundidos, la corbata torcida y el aspecto de un hombre que no había dormido en semanas. Valentina se acercó con un vaso de agua, no de vino, porque sabía que un hombre destruido no necesita alcohol, sino la ilusión de que alguien lo cuida. Le preguntó cómo estaba, no cómo le va con la empresa, ni qué tal el negocio. Le preguntó cómo estaba él, y Ricardo, que llevaba meses rodeado de socios que solo querían hablar de números, sintió que alguien por fin lo veía.
3 meses después, Valentina se mudó a la casa. 6 meses después, ya tenía acceso a las cuentas bancarias de Ricardo. Y 1 año después, ya había logrado lo que ninguna otra persona en la vida de Ricardo había conseguido: que él desconfiara de todos menos de ella. El problema de Valentina con Elena no era que Elena fuera una mala niñera. El problema era exactamente lo contrario. Elena era demasiado buena, demasiado presente, demasiado necesaria. Y cada minuto que Matías pasaba con Elena era un minuto en que el niño no necesitaba a Valentina, lo cual significaba que Valentina perdía poder sobre la dinámica de la casa. Ayer Matías me dijo que él le hace mejor la sopa que yo, le comentó Valentina a Ricardo una noche, con una voz cuidadosamente calibrada entre la risa y la herida. No me molesta, claro, es solo que me preocupa que el niño se confunda, que piense que ella es su mamá. Ricardo frunció el ceño. Matías sabe quién es su mamá. Claro, mi amor, pero Matías tiene 4 años. A esa edad, mamá es la persona que te abraza, que te canta, que te hace la sopa. Y esa persona, en este momento, no soy yo, es ella. La semilla quedó plantada. Valentina no necesitaba hacer más. Solo tenía que regar de vez en cuando. La segunda semana de las cámaras ocultas fue cuando todo empezó a escalar. Ricardo había añadido dispositivos en la sala de juegos, en el jardín y en el cuarto de lavado. 6 cámaras en total, conectadas a una aplicación en su celular que le enviaba alertas de movimiento cada vez que alguien entraba en una de las zonas monitoreadas. Revisaba las grabaciones cada noche como quien revisa un informe financiero, buscando anomalías, patrones sospechosos, números que no cuadraban. Pero las cámaras no mostraban lo que él esperaba encontrar. Mostraban a Elena llegando cada mañana a las 6:45, 15 minutos antes de su horario, para preparar el desayuno de Matías. Mostraban a Elena sentada en el piso de la sala de juegos, construyendo castillos de bloques con una paciencia que parecía inagotable. Mostraban a Elena llevando a Matías al jardín, enseñándole los nombres de las plantas, dejando que el niño metiera las manos en la tierra, aunque eso significara 1 hora extra de limpieza. Mostraban a Elena cantándole antes de la siesta, siempre la misma canción, una melodía suave que Ricardo no reconocía pero que Matías pedía cada día sin falta. Y mostraban algo más, algo que Ricardo no estaba buscando. Mostraban a Valentina. El jueves de la segunda semana, Ricardo estaba en su oficina cuando la cámara de la cocina le envió una alerta de movimiento a las 11 de la mañana. Elena había salido al parque con Matías, así que la casa debería estar vacía excepto por doña Consuelo. Ricardo abrió la aplicación por costumbre. En la pantalla apareció Valentina, que supuestamente estaba en una clase de yoga, abriendo los cajones de la cocina con movimientos rápidos. Sacó una caja pequeña del fondo de un cajón, la abrió, contó varios billetes y se guardó la mitad en el bolso. Después cerró la caja, la devolvió al cajón y salió de la cocina mirando hacia los lados. Ricardo se quedó inmóvil. Reprodujo la grabación 3 veces. No había error. Valentina había tomado dinero de la caja que doña Consuelo usaba para los gastos del mercado. Dinero que cada semana Ricardo dejaba para la compra de alimentos, productos de limpieza y lo que Matías necesitara. Debe haber una explicación, murmuró Ricardo, cerrando la aplicación. Seguro necesitaba efectivo para algo. No le dijo nada a Valentina. No le dijo nada a nadie. Pero esa noche, por primera vez, revisó las grabaciones con un ojo diferente. Ya no buscaba solo a Elena. Ahora también miraba a Valentina. Y lo que vio durante los días siguientes le heló la sangre. Valentina, cuando Ricardo no estaba en casa, trataba a Matías con una indiferencia que bordeaba la crueldad. No le pegaba, no le gritaba. Era peor que eso. Lo ignoraba. El niño se acercaba a ella con un dibujo, y Valentina lo apartaba con un gesto de la mano sin levantar la vista del celular. Matías le pedía agua, y Valentina le señalaba la cocina como si el niño fuera un adulto capaz de servirse solo. En una grabación particularmente dolorosa, Matías se cayó en la sala y empezó a llorar, y Valentina, sentada a menos de 2 metros, no se movió. Siguió viendo su teléfono durante 47 segundos, que en la vida de un niño de 4 años que llora en el suelo son una eternidad, hasta que doña Consuelo bajó corriendo las escaleras y lo levantó. «Ese niño llora por todo»,
dijo Valentina sin levantar la mirada cuando doña Consuelo pasó con Matías en brazos. Si le hacen caso cada vez que se cae, nunca va a aprender. Doña Consuelo no respondió. Solo abrazó al niño con más fuerza y subió las escaleras murmurando algo que las cámaras no alcanzaron a captar, pero que probablemente incluía la palabra Dios y la palabra paciencia. Ricardo vio esa grabación un viernes por la noche, solo en su oficina, con un vaso de whisky que no llegó a tomarse. Se quedó mirando la pantalla durante mucho rato después de que el video terminó. Después, cerró la aplicación, se recostó en el sillón y se quedó mirando el techo con una expresión que no era enojo ni sorpresa. Era algo más devastador. Era el inicio del reconocimiento. Pero no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Al día siguiente, un sábado, ocurrió algo que cambió la dirección de todo. Ricardo había decidido pasar el fin de semana en casa, algo que no hacía con frecuencia. Estaba en su despacho revisando documentos cuando escuchó gritos en la planta baja. No gritos de enojo, gritos de pánico. Bajó las escaleras corriendo y encontró a doña Consuelo en la cocina, con las manos temblorosas, señalando hacia la sala de juegos. «El niño», dijo con la voz quebrada. «El niño no puede respirar». Ricardo llegó a la sala de juegos en 5 segundos. Lo que vio lo dejó paralizado. Matías estaba en el piso, con la cara enrojecida y los labios empezando a ponerse azules, tosiendo con un sonido agudo y terrible que no parecía producido por un cuerpo humano, sino por algo que se rompe. Junto a él, en el suelo, había un plato con trozos de fruta. Y Elena, que había llegado esa mañana de sábado porque había aceptado cubrir el turno extra que Ricardo le pidió a última hora, estaba arrodillada frente a Matías, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos alrededor. «Matías, mírame», dijo Elena con voz firme pero sin gritar. «Mírame a los ojos. Voy a ayudarte». Ricardo quiso avanzar, quiso hacer algo, pero sus piernas no respondían. Era como si su cuerpo supiera que lo mejor que podía hacer era no estorbar. Elena tomó a Matías, lo giró y aplicó la maniobra de Heimlich con una precisión que solo podía venir de años de entrenamiento médico. 1 vez, 2 veces. A la tercera compresión, un pedazo de manzana salió disparado de la boca de Matías, y el niño tomó una bocanada de aire que sonó como el primer respiro de alguien que vuelve a la vida. Matías empezó a llorar. Un llanto fuerte, desgarrador, lleno de miedo, pero era llanto, era sonido. Era aire entrando y saliendo de unos pulmones que hacía 30 segundos estaban sellados. Elena lo abrazó contra su pecho y empezó a mecerlo, susurrándole al oído. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Estoy aquí. Respira conmigo. Así. 1, 2, 3. Otra vez». Elena le revisó la garganta con la linterna del celular, le tomó el pulso en la muñeca con 2 dedos, le miró las pupilas. Cada movimiento era preciso, automático, como si su cuerpo recordara un protocolo que su mente nunca olvidó. Doña Consuelo le acercó un vaso de agua. Elena lo tomó, mojó una servilleta y le limpió la cara a Matías con una suavidad que contrastaba con la velocidad clínica de todo lo anterior. «¿Te duele algo, mi amor?», le preguntó tocándole el cuello con cuidado. «Me duele aquí», dijo Matías señalándose la garganta con el dedo. «Es normal, se te va a pasar. Pero necesito que me digas si te cuesta respirar. ¿Sí? Si sientes que el aire no entra, me dices». «Sí, Ele». «Bien, ahora respira profundo conmigo. 1, 2, 3. Eso es. Otra vez». Ricardo estaba de pie en la puerta, con los puños cerrados y los ojos húmedos, sin poder moverse. Doña Consuelo rezaba en voz baja detrás de él, y Valentina, que había aparecido en lo alto de las escaleras atraída por el ruido, miraba la escena desde arriba con los brazos cruzados y la expresión de alguien que acaba de perder una apuesta. «Le salvaste la vida», dijo Ricardo con voz ronca, cuando Matías por fin se calmó y se quedó dormido en los brazos de Elena. Elena levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», respondió Ricardo, negando con la cabeza. «No cualquiera. Yo estaba aquí y no pude moverme. Tú sabías exactamente qué hacer». Elena no respondió. Siguió meciendo a Matías, acariciándole el cabello con la misma ternura que Ricardo había visto cientos de veces en las cámaras. Y por primera vez,
Al ver esa ternura en persona, y no a través de una pantalla, Ricardo sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió vergüenza. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó. Fui enfermera pediátrica durante 2 años, respondió Elena sin levantar la mirada de Matías. En el Hospital Santa Clara. Aprendí muchas cosas ahí. Algunas las he podido olvidar. Esa, gracias a Dios, no. El Hospital Santa Clara. Ricardo registró el nombre. Era el mismo hospital donde Camila había estado internada las primeras semanas. Una coincidencia que, en ese momento, no le pareció significativa. Pero que más tarde, mucho más tarde, lo haría cuestionar todo lo que creía saber. Esa noche, Ricardo no revisó las cámaras. Se sentó en la habitación de Matías, en la mecedora donde Elena solía cantarle, y miró a su hijo dormir. El niño tenía los labios ligeramente abiertos y una mano cerrada sobre la almohada, como si estuviera agarrando algo invisible. Ricardo extendió la mano y le acarició la mejilla. El niño se movió pero no despertó. «Te fallé, Camila», susurró Ricardo en la oscuridad. «Te sigo fallando». Pero lo que Ricardo todavía no sabía era que las cámaras que había instalado para desenmascarar a Elena estaban a punto de desenmascarar a alguien mucho más cercano. Porque al día siguiente, mientras Ricardo estaba en una junta directiva que duraría toda la tarde, Valentina cometería el error que lo cambiaría todo. La grabación duraría 4 minutos y 37 segundos. Y en esos 4 minutos y 37 segundos, Ricardo Montero vería con claridad absoluta quién era realmente la persona que dormía a su lado cada noche. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Pero cuando finalmente ven, ya no pueden cerrarlos. El lunes siguiente, Valentina esperó a que Ricardo saliera de la casa a las 7 de la mañana. Esperó a que Elena llegara y se llevara a Matías al parque, como hacía cada lunes. Y esperó a que doña Consuelo bajara al sótano a acomodar la ropa limpia. Entonces actuó. La cámara de la cocina captó todo. Valentina entró con el celular en la mano, hablando con alguien. Su voz era diferente a la que usaba con Ricardo. Más dura, más directa, sin la capa de dulzura que aplicaba como maquillaje cada mañana. «Escúchame bien, Rodrigo», decía mientras abría la alacena y sacaba un frasco de vitaminas infantiles que Elena había comprado para Matías. «Necesito que ese informe esté listo para el viernes. El fideicomiso tiene que estar a mi nombre antes de fin de mes. Si Ricardo se entera de que moví el dinero de la cuenta de inversión, estoy muerta». Hizo una pausa, escuchando. Después se rió, una risa fría que no le llegaba a los ojos. No me va a dejar. Le tengo el ego tan bien agarrado que ese hombre no puede ni ir al baño sin preguntarme si está bien. El problema no es Ricardo. El problema es la niñerita esa, la tal Elena. Desde que llegó, el mocoso no me pela. Y si el mocoso no me pela, Ricardo empieza a pensar que no me necesita en la casa. Y si piensa que no me necesita en la casa, otra pausa. Exacto, por eso hay que sacarla. Ya le metí la idea de las cámaras. Cuando encuentre algo, lo que sea, una llamada personal, un descuido, cualquier cosa, se la saco de encima. Y si no encuentra nada, pues invento algo. No sería la primera vez. Valentina dejó el frasco de vitaminas en la mesa, se sirvió un vaso de agua y siguió hablando. La cámara grabó cada segundo, cada palabra, cada gesto. Y en el servidor de almacenamiento al que estaban conectadas las cámaras, un servidor que Ricardo había configurado para guardar 30 días de grabaciones continuas, esos 4 minutos y 37 segundos quedaron archivados entre horas de grabaciones rutinarias, esperando a ser descubiertos. Ricardo los descubrió un miércoles por la noche. Había tenido un día particularmente difícil en la oficina. Un proveedor lo había estafado con un cargamento de insumos de baja calidad. Uno de sus gerentes había renunciado sin previo aviso, y el abogado de la empresa le había informado que una demanda laboral de un ex empleado podía costarle $500,000. Llegó a casa agotado, se sirvió un café y se sentó en su despacho a revisar las cámaras casi por inercia, como quien pasa las páginas de un libro que ya no le interesa. Empezó por las grabaciones del lunes. Avanzó rápido, saltando las escenas de Elena jugando con Matías, las de doña Consuelo limpiando, las del jardín vacío, hasta que llegó a la cocina.
hasta que vio a Valentina, hasta que escuchó su voz. La primera vez que reprodujo la grabación, no entendió lo que oía. Su cerebro se negaba a procesar las palabras. Era como escuchar un idioma extranjero que de pronto, frase por frase, empieza a tener sentido. Necesito que ese informe esté listo para el viernes. El fideicomiso tiene que estar a mi nombre antes de fin de mes. Ricardo sintió que el estómago se le caía al piso. Si Ricardo se entera de que moví el dinero de la cuenta de inversión, estoy muerta. Reprodujo la grabación una segunda vez, una tercera, una cuarta. Cada vez que Valentina decía, «El mocoso no me pela», Ricardo sentía como si le clavaran un alfiler en el centro del pecho. Cada vez que decía, «Le tengo el ego tan bien agarrado», el alfiler se hundía más profundo. A la quinta reproducción, Ricardo detuvo el video y se quedó mirando la pantalla congelada. Valentina estaba ahí, con el vaso de agua en la mano y la sonrisa fría, capturada en un instante de verdad absoluta. Y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo con claridad. Se vio como lo que era, un hombre que había sido manipulado, usado y dirigido como una marioneta por alguien que nunca lo quiso. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este maldito tiempo». Pero lo que más le dolió no fue la traición de Valentina. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que él había puesto las cámaras para vigilar a la persona equivocada. Mientras él buscaba defectos en Elena, mientras él buscaba pruebas de que la niñera tenía malas intenciones, la verdadera amenaza dormía a su lado, administraba su dinero y le susurraba veneno al oído cada noche. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Y Ricardo había pasado meses mirando a Elena con desconfianza, mientras la persona que realmente lo estaba destruyendo le acariciaba el cabello antes de dormir. Ricardo no durmió esa noche. Se encerró en su despacho y empezó a rastrear los movimientos financieros que Valentina había mencionado en la grabación. Llamó a su contador a las 2 de la mañana, algo que nunca había hecho, y le pidió un reporte completo de todas las cuentas de inversión de la familia. El contador, medio dormido y confundido, prometió tenerlo listo para las 8 de la mañana. A las 8:10, Ricardo tenía el reporte en sus manos. Y lo que vio confirmó todo. Valentina había movido 3 transferencias en los últimos 6 meses, cada una por montos diferentes, pero todas dirigidas a una cuenta en otro banco que estaba a nombre de una empresa fantasma. La empresa estaba registrada a nombre de Rodrigo Durán, el hermano de Valentina. Total desviado, $487,000. Ricardo leyó el número 3 veces. No era una cantidad que lo arruinara, no. Su patrimonio era mucho mayor que eso, pero no se trataba del dinero. Se trataba de la traición. Se trataba de saber que cada noche, cuando Valentina le decía «te amo» antes de apagar la luz, lo que realmente estaba diciendo era «te tengo». Se trataba de saber que cada vez que Valentina le susurraba que Elena era sospechosa, lo que realmente estaba haciendo era desviar su atención para que él no mirara donde debía mirar. Ricardo cerró el reporte, respiró profundo y tomó el teléfono para llamar a su abogado. Pero antes de marcar, hizo algo que no esperaba hacer. Abrió la aplicación de las cámaras y buscó la grabación de esa mañana. En la sala de juegos, Elena estaba sentada en el piso con Matías, ayudándolo a armar un rompecabezas. El niño señalaba las piezas y Elena las colocaba donde él indicaba, aunque a veces las ponía mal a propósito para que Matías se riera y la corrigiera. Era una escena tan sencilla, tan ordinaria, que cualquier otra persona la habría pasado de largo sin pensarlo 2 veces. Pero Ricardo la miró durante 10 minutos enteros, sin parpadear, y por primera vez entendió lo que estaba viendo. No era una actuación. No era una estrategia. No había nada que desenmascarar. Elena amaba a Matías. Así de simple. Así de devastadoramente simple. Y él, Ricardo Montero, el hombre que creía que podía ver a través de cualquiera, se había equivocado en todo. Esa tarde, Ricardo llegó a casa temprano. Valentina estaba en la sala, pintándose las uñas mientras veía algo en su tableta. Matías estaba con Elena en el jardín, persiguiendo mariposas. Ricardo las vio desde la ventana del segundo piso, escondido detrás de la cortina como un espía en su propia casa. Elena corría detrás de Matías con los brazos abiertos, fingiendo ser un avión, y el niño se reía con esa risa pura
que solo los niños y las personas genuinamente felices son capaces de producir. Ricardo bajó las escaleras y pasó junto a Valentina sin mirarla. «Hola, amor», dijo ella sin levantar la vista. «¿Cómo te fue?» «Bien», respondió Ricardo con voz neutral. «Necesito hablar contigo esta noche, después de cenar». Algo en su tono hizo que Valentina levantara los ojos de la tableta. «¿Todo bien?» «Todo bien. Solo necesitamos hablar». Valentina lo miró durante un momento largo, evaluando, calculando. Después sonrió. «Claro, mi amor. Lo que necesites». Ricardo salió al jardín. Elena se detuvo al verlo, sorprendida de que estuviera en casa a esa hora. Matías corrió hacia él. «¡Papá!», gritó el niño, agarrándose a su pierna. «Ele y yo estamos cazando mariposas. ¿Quieres jugar?». Ricardo se agachó y abrazó a su hijo. Lo abrazó con fuerza, con una fuerza que Matías no entendió, pero que aceptó de buena gana, hundiendo la cara en el cuello de su padre. «Claro que quiero jugar», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Claro que quiero». Elena lo miró desde unos metros de distancia. No dijo nada, pero en sus ojos, Ricardo creyó ver algo que no había visto antes. No era miedo, no era sospecha, era algo parecido al alivio, como si ella hubiera estado esperando, durante meses, a que Ricardo finalmente abriera los ojos. La conversación de esa noche fue breve. Ricardo esperó a que Matías estuviera dormido. Esperó a que doña Consuelo se retirara a su habitación. Y entonces entró al dormitorio donde Valentina estaba acostada leyendo una revista, y cerró la puerta con llave. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, bajando la revista. Ricardo sacó su celular, abrió la aplicación de las cámaras, puso la grabación de la cocina, y la dejó correr. Valentina la escuchó en silencio. Su rostro no cambió durante los primeros 30 segundos. Después, lentamente, como una máscara que se derrite bajo el calor, la sonrisa se fue descomponiendo hasta convertirse en algo que Ricardo no le había visto nunca. Pánico. «Ricardo, ¿puedo explicarlo?», empezó. «No», la cortó él. «No puedes, porque no hay explicación. Me robaste, le mentiste a mi hijo. Intentaste sacar a la única persona que lo cuida de verdad, y lo hiciste todo mientras me decías que me amabas. Yo sí te amo, Ricardo. Lo otro fue un error. Rodrigo me presionó. Yo no quería. Tu hermano no te puso una pistola en la cabeza, Valentina. Tú decidiste. Cada día que me mentiste, decidiste. Cada vez que me dijiste que Elena era sospechosa, decidiste. Cada vez que ignoraste a mi hijo mientras él lloraba en el piso, decidiste». Valentina abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Ricardo vio cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, pero ya no podía distinguir si eran lágrimas reales o parte de la actuación. Y eso, más que cualquier otra cosa, le confirmó que todo había terminado. «Mañana a primera hora va a venir mi abogado», dijo Ricardo, guardando el celular en el bolsillo. «Tienes hasta el mediodía para sacar tus cosas de la casa. Si el dinero no está de vuelta en mi cuenta antes del viernes, voy a presentar cargos formales, contra ti y contra tu hermano. Ricardo, por favor, no hay nada más que hablar. Buenas noches, Valentina». Ricardo salió del dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Caminó hasta la habitación de Matías, abrió la puerta con cuidado y se sentó en la mecedora junto a la cama del niño. En la oscuridad, escuchó la respiración suave de su hijo y sintió cómo algo que llevaba apretado en el pecho durante meses empezaba, muy lentamente, a aflojarse. Esa noche, Ricardo durmió en la mecedora, con la mano extendida sobre la cama de Matías, cerca del cuerpo pequeño de su hijo pero sin tocarlo, como si tuviera miedo de que al tocarlo, el niño se desvaneciera. Y en algún momento de la madrugada, entre el sueño y la vigilia, Ricardo creyó escuchar la voz de Camila, lejana, suave, diciendo: «Ya era hora, mi amor, ya era hora». Valentina se fue al día siguiente, como Ricardo le ordenó. Salió de la casa con 3 maletas, lentes de sol oscuros, y el paso rápido de alguien que quiere desaparecer antes de que los vecinos empiecen a hacer preguntas. El abogado de Ricardo la esperaba en la puerta con un documento de deslinde patrimonial que Valentina firmó sin leer, porque cuando una persona ha sido descubierta de esa manera, lo único que quiere es irse lo más rápido posible. Doña Consuelo la miró salir desde la ventana de la cocina,
con los brazos cruzados y una expresión que no era de triunfo, sino de alivio. El alivio de alguien que ha visto una plaga abandonar una casa que llevaba meses infectando. «Que Dios la acompañe», murmuró doña Consuelo, persignándose. «Y que la acompañe lejos de aquí». Matías, que estaba desayunando con Elena en la cocina, ni siquiera preguntó por Valentina. No esa mañana, ni la siguiente, ni la siguiente. Y esa ausencia de preguntas fue, quizás, la evidencia más dolorosa de lo poco que Valentina había significado en la vida del niño. Un fantasma que se va, no deja vacío porque nunca ocupó espacio. Ricardo la vio irse desde la ventana del despacho, con la misma frialdad con la que revisaba un contrato de negocios que ya no le convenía. No sintió alivio. No sintió satisfacción. Sintió el vacío específico que deja una persona cuando te das cuenta de que nunca fue real. Y sintió, debajo de ese vacío, una rabia sorda dirigida no hacia Valentina, sino hacia sí mismo, por haber sido tan ciego, tan necesitado de compañía, que aceptó la primera mano que se extendió sin preguntarse si esa mano tenía los dedos abiertos para abrazar o cerrados para tomar. Lo que Ricardo no anticipó fue el vacío que vendría después. Las primeras semanas sin Valentina fueron extrañamente normales. Doña Consuelo tomó el control total de la casa con la eficiencia silenciosa de alguien que llevaba años esperando exactamente eso. Elena seguía llegando cada mañana a las 6:45. Matías seguía corriendo a recibirla, y la rutina doméstica funcionaba con una suavidad que, irónicamente, demostraba que Valentina nunca había sido necesaria para nada que importara. Pero Ricardo estaba deshecho por dentro, no por la pérdida de Valentina, sino por lo que su ausencia le obligaba a enfrentar. Sin una pareja que administrara su vida emocional, sin alguien que le dijera qué sentir y cuándo sentirlo, Ricardo se encontró cara a cara con el vacío que había estado evitando desde la muerte de Camila. Y ese vacío era enorme. Era un agujero negro que se tragaba las horas de la noche, que convertía los fines de semana en desiertos interminables, que hacía que cada comida en la mesa del comedor, con solo 3 lugares ocupados, fuera un recordatorio de todo lo que había perdido. Empezó a llegar tarde a la oficina. Después empezó a no ir. Se quedaba en casa, encerrado en el despacho, mirando las grabaciones de las cámaras como si fueran una telenovela en la que él era el personaje secundario de su propia vida. Veía a Elena cuidar a Matías con una dedicación que lo hacía sentir simultáneamente agradecido y avergonzado. Agradecido porque su hijo estaba en buenas manos, avergonzado porque esas manos no eran las suyas. Una mañana, doña Consuelo tocó la puerta del despacho. «Don Ricardo», dijo con la voz cautelosa que usaba cuando iba a decir algo que él no quería escuchar. «Tiene que comer algo. Lleva 2 días sin bajar al comedor». «No tengo hambre, Consuelo». «El niño pregunta por usted. Dice que si está enojado con él». Eso lo golpeó como un puñetazo. Ricardo se levantó del sillón, se pasó la mano por la cara y bajó las escaleras. Matías estaba en la cocina, sentado en la barra alta, con las piernas colgando y un tazón de cereal frente a él. Elena estaba a su lado, cortándole una manzana en trozos pequeños. Cuando Ricardo entró, el niño lo miró con esos ojos grandes y oscuros que eran exactamente iguales a los de Camila. «¿Estás enojado conmigo, papá?» Ricardo se arrodilló frente a él. «No, campeón, no estoy enojado contigo. Nunca estoy enojado contigo. Entonces, ¿por qué no sales de tu cuarto?» Ricardo no supo qué responder. Miró a Elena, que estaba de pie junto a la estufa, observando la escena con una expresión que combinaba preocupación y discreción. Elena no dijo nada. No era su lugar decir nada. Pero sus ojos hablaban con una claridad que Ricardo no podía ignorar. Decían: «Tu hijo te necesita. Despierta». «Voy a salir más de mi cuarto», dijo Ricardo abrazando a Matías. «Te lo prometo». «¿Me lo prometes, prometes?» «Te lo prometo, prometo». Matías sonrió. Esa sonrisa pequeña, confiada, de un niño que todavía cree que las promesas de los adultos son inquebrantables. Y Ricardo supo que esa promesa no podía romperla. No esta vez. Esa tarde, cuando Elena estaba recogiendo los juguetes de la sala antes de irse, Ricardo la interceptó en el pasillo. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?» Elena asintió y lo siguió hasta la sala. Se sentaron uno frente al otro, en los mismos sillones donde habían tenido la entrevista meses atrás. Pero esta vez la dinámica era diferente. Ya no era un interrogatorio.
Era algo más parecido a una confesión. «Quiero disculparme», dijo Ricardo, mirándose las manos. Elena parpadeó. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por las cámaras. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos, pero a Ricardo le pareció 1 hora. Elena no se movió, no cambió de expresión. Solo lo miró con esos ojos castaños que parecían capaces de ver a través de las paredes. «Sé que hay cámaras, señor Montero», dijo Elena con voz tranquila. «Lo sé desde la 2ª semana». Ricardo levantó la cabeza. «¿Cómo?» «Trabajé en un hospital. Sé reconocer una cámara de seguridad cuando la veo. La de la cocina está detrás del reloj del microondas. La de la sala de juegos está en el estante superior, junto al oso de peluche. La del jardín está dentro de la lámpara solar que hay junto a la fuente». Ricardo la miró con una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente al respeto. «¿Y no dijiste nada?» «No, porque entendí por qué lo hizo». «¿Lo entendiste?» Elena se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Usted perdió a su esposa, perdió la confianza, y de pronto llega una extraña a su casa, y su hijo empieza a quererla. Es lógico que eso le diera miedo». «Yo habría tenido miedo también». Ricardo tragó saliva. Nadie le había dicho algo así. Nadie había nombrado su miedo en voz alta sin juzgarlo por tenerlo. «No tenía derecho a vigilarte como si fueras una criminal», dijo Ricardo. «No», admitió Elena. «No tenía derecho, pero puedo entender por qué lo hizo. Y también puedo decirle que no encontró nada malo porque no hay nada malo que encontrar. Yo estoy aquí por Matías. Solo por Matías. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Pero a veces, cuando esos ojos por fin aceptan lo que ven, empiezan a sanar». Ricardo asintió lentamente. «Gracias, Elena, por cuidar a mi hijo y por no rendirte con esta familia». Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina, sin pretensiones. «Los niños no se rinden con nosotros, señor Montero. No deberíamos rendirnos con ellos». Elena se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y se giró. «Señor Montero, hay algo que debería saber. Algo que no le he dicho porque no sabía cómo decirlo, ni cuándo». Ricardo la miró. «¿Qué cosa?» Elena apretó la correa del bolso entre los dedos. «Todavía no, pero pronto, se lo prometo». Y se fue. Ricardo se quedó de pie en la sala vacía, con la sensación de que acababa de abrir una puerta sin saber qué había del otro lado. Y que lo que había del otro lado iba a cambiarlo todo. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción lenta. Ricardo empezó a llegar más temprano a casa. Empezó a cenar con Matías en vez de solo en su despacho. Empezó a pasar los fines de semana con su hijo en vez de encerrado revisando grabaciones. Las cámaras seguían instaladas, pero Ricardo dejó de revisarlas. Ya no tenía sentido vigilar a Elena. Lo que tenía sentido era estar presente. Pero la presencia tiene un costo. Estar presente significa ver las cosas como realmente son, no como uno quisiera que fueran. Y lo que Ricardo empezó a ver fue devastador. Matías no lo conocía. Su propio hijo, su sangre, el ser humano por el que habría dado la vida sin pensarlo, lo trataba con la cortesía distante de quien trata a un tío que visita en Navidad. «Buenos días, papá». «Buenas noches, papá». «Sí, papá». «No, papá». Frases cortas, educadas, vacías. Mientras que con Elena, el niño era un torrente de palabras, preguntas, risas, abrazos espontáneos y confidencias susurradas al oído. Con Elena, Matías era un niño completo. Con Ricardo, era un niño que actuaba el papel de hijo porque alguien le había enseñado que eso era lo que se esperaba de él. «¿Por qué Matías no me cuenta las cosas que te cuenta a ti?», le preguntó Ricardo a Elena un jueves por la tarde, mientras ambos miraban al niño jugar en el jardín desde la ventana de la cocina. Elena lo pensó antes de responder. «Porque usted todavía no le ha demostrado que quiere escucharlas». «Claro que quiero escucharlas». «Lo sé, pero Matías no lo sabe. Los niños no entienden de intenciones, señor Montero. Entienden de presencia, de tiempo, de las veces que usted se sienta en el piso a jugar sin revisar el celular, de las veces que le pregunta qué soñó anoche y espera la respuesta completa, aunque dure 10 minutos y no tenga sentido». Ricardo miró por la ventana. Matías estaba persiguiendo a un gato del vecindario con los brazos abiertos, riendo. «¿Cómo lo haces tú?».
preguntó Ricardo. ¿Cómo lograste que confiara en ti tan rápido? Elena tardó un momento. Porque me senté en el piso del pasillo y esperé. No entré en su espacio. No le exigí nada. Solo estuve ahí. Y cuando él decidió que yo era segura, vino solo. ¿Y conmigo? Usted tiene que hacer lo mismo. Sentarse en el piso y esperar. Pero no un día, señor Montero. Todos los días. Hasta que Matías decida que usted es seguro otra vez. Otra vez. La palabra golpeó a Ricardo como una ola fría, porque implicaba que hubo un tiempo en que Matías lo consideraba seguro, y que en algún momento, por ausencia, por distancia, por todas las noches que Ricardo eligió la oficina en vez del cuarto de su hijo, esa seguridad se rompió. Ricardo empezó esa noche. Se sentó en el piso de la habitación de Matías mientras el niño jugaba con sus dinosaurios. No dijo nada, solo se sentó ahí, con las piernas cruzadas, el saco arrugado, la corbata aflojada, pareciendo absolutamente fuera de lugar en ese mundo de juguetes y alfombras de colores. Matías lo miró de reojo varias veces, pero no le habló. Siguió jugando, moviendo los dinosaurios de un lado a otro, inventando batallas entre especies que llevaban millones de años extintas. A los 34 minutos Matías le extendió un dinosaurio sin decir nada. Era un estegosaurio verde con una pata rota. «Este se lastimó», dijo el niño. «¿Puedes arreglarlo?» Ricardo tomó el dinosaurio con las dos manos, como si fuera algo precioso, y asintió. «Voy a intentarlo». Al día siguiente, Ricardo compró pegamento especial para plástico. Pasó una hora en el piso de la habitación de Matías, reparando el estegosaurio bajo la supervisión atenta de su hijo, que le daba indicaciones con la seriedad de un cirujano. «Más a la izquierda, papá. No, la otra izquierda. Esa es la misma izquierda, campeón. No, esa es tu izquierda. Yo digo mi izquierda». Ricardo se rió. Una risa real, profunda, que le nació de un lugar que creía clausurado. Matías lo miró sorprendido, como si no reconociera ese sonido, y después se rió también. Elena, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo un instante en la puerta. Vio al padre y al hijo sentados en el piso, rodeados de dinosaurios y con las manos manchadas de pegamento, riéndose como si el mundo no existiera más allá de esa habitación. Y Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, de algo que no tiene nombre pero que se parece mucho a cuando una promesa, hecha en la oscuridad de un hospital a una mujer que se estaba muriendo, empieza a cumplirse. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Pero cuando finalmente ven, cuando finalmente se abren de verdad, lo que encuentran puede ser más hermoso que cualquier cosa que hubieran imaginado. Pasó un mes, después otro. La relación entre Ricardo y Matías empezó a cambiar con la lentitud de las cosas que importan. No hubo un momento mágico donde todo se arregló. Hubo muchos momentos pequeños. Una tarde haciendo masa para galletas en la cocina, con más harina en la cara de Matías que en la masa. Una mañana de domingo en el parque donde Ricardo empujó el columpio durante 45 minutos sin mirar el celular ni una vez. Una noche de tormenta donde Matías se metió a la cama de Ricardo y por primera vez en meses le pidió que le contara un cuento en vez de esperar a que Elena lo hiciera al día siguiente. «Cuéntame uno de mamá», pidió Matías, acurrucándose contra el pecho de Ricardo. Ricardo cerró los ojos. El dolor estaba ahí, como siempre, pero ahora, junto al dolor, había algo más. Había gratitud. Gratitud por haber tenido a Camila. Gratitud por tener a Matías. Y gratitud, aunque le costara admitirlo, por Elena. «Tu mamá era la persona más valiente que conocí», empezó Ricardo, con la voz suave. «Una vez, cuando yo tenía miedo de abrir un restaurante nuevo porque pensaba que iba a fracasar, ¿sabes qué me dijo?» «¿Qué te dijo?» Me dijo: «Ricardo, los sueños no se cocinan solos. Hay que prenderle la estufa». Matías se rió sin entender del todo, pero le gustó la frase. «¿Y prendiste la estufa?» «La prendí, y ese restaurante fue el mejor que tuve». Matías bostezó. «¿Papá? Dime, ¿él le conoció a mi mamá?» Ricardo sintió que algo se congelaba en su interior. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque él a veces me canta una canción. Y una vez doña Consuelo dijo que esa canción la cantaba mi mamá». Ricardo no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo, en la oscuridad,
mientras el peso de esa revelación caía sobre él como una avalancha en cámara lenta. La canción que Elena le cantaba a Matías antes de la siesta. La canción que Ricardo no reconocía, pero que sentía familiar, de una manera que no podía explicar. Era la canción de Camila. «No lo sé, campeón», dijo Ricardo finalmente, abrazando a su hijo más fuerte. «Pero voy a averiguarlo». Ricardo no durmió esa noche. Cuando Matías se quedó dormido en sus brazos, lo arropó con cuidado, bajó las escaleras y se encerró en su despacho. Abrió la computadora y empezó a buscar. Tecleó Hospital Santa Clara y Camila Montero y enfermera Elena Ríos en el buscador, pero no encontró nada que conectara los tres nombres. Entonces hizo algo que debería haber hecho meses atrás. Llamó al doctor Paredes. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz grave y soñolienta contestara. «¿Quién habla a esta hora?» «Doctor Paredes, soy Ricardo Montero. Disculpe la hora. Necesito preguntarle algo sobre una enfermera que trabajó con usted, Elena Ríos». Hubo un silencio largo. Después, la voz del doctor cambió. Se volvió más seria, más cuidadosa. «¿Elena? ¿Le pasó algo?» No. Ella está bien. Trabaja para mí, cuidando a mi hijo. Pero necesito saber por qué dejó el hospital. Y necesito saber si ella conoció a mi esposa, Camila Montero. Estuvo internada en Santa Clara antes de ser trasladada al Hospital Central. Otro silencio. Ricardo escuchó cómo el doctor Paredes respiraba al otro lado de la línea, midiendo sus palabras. «Señor Montero, lo que voy a decirle va a cambiar la forma en que usted ve las cosas. Se lo advierto de antemano. Dígame». Elena Ríos fue una de las mejores enfermeras pediátricas que tuve en 20 años de carrera. Dedicada, competente, honesta, hasta un punto que a veces la perjudicaba. Trabajó en mi área durante 2 años, y en ese tiempo nunca tuve una sola queja de un paciente o de una familia. Entonces, ¿por qué dejó de ejercer? Porque fue acusada falsamente de negligencia. Un paciente tuvo una reacción adversa a un medicamento que fue prescrito incorrectamente por otro médico. El médico, en lugar de asumir su error, culpó a Elena. Dijo que ella había administrado la dosis equivocada. Elena insistió en que había seguido la prescripción exacta, pero no tenía cómo probarlo porque el médico alteró el expediente. Ricardo apretó el teléfono. ¿Y nadie la defendió? Yo la defendí. Pero el médico era hijo de uno de los directivos del hospital. Tenía conexiones que Elena no tenía. La investigación interna fue una farsa. Le revocaron la licencia temporalmente y le abrieron un proceso disciplinario. Elena podría haber peleado legalmente, pero no tenía dinero para abogados. Así que renunció. ¿Y el médico? Sigue ejerciendo. La última vez que supe estaba en un hospital privado, ganando 3 veces más. La justicia no siempre funciona como debería, señor Montero. Eso usted ya lo sabe. Ricardo cerró los ojos. Doctor, necesito que me diga algo más. ¿Elena conoció a mi esposa? ¿A Camila? El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Cuando el doctor Paredes habló, su voz tenía un tono diferente, más suave, más humano. Sí, señor Montero. Elena cuidó a su esposa durante las 3 semanas que Camila estuvo en Santa Clara. Fueron cercanas, muy cercanas. Camila confiaba en Elena de una manera que me sorprendió. Le contaba cosas que no le contaba a nadie más. Y Elena la quería. Se notaba en cómo entraba a su habitación, en cómo le hablaba, en cómo la trataba con una dignidad que iba más allá del protocolo médico. ¿Por qué Elena nunca me lo dijo? Eso tendrá que preguntárselo a ella. Pero puedo decirle algo. Cuando Camila fue trasladada al Hospital Central, Elena lloró en el pasillo como si hubiera perdido a una hermana. Y cuando nos enteramos de que Camila había fallecido, Elena pidió el día libre. Fue la única vez en 2 años que pidió un día libre. Creo que su esposa significó mucho más para Elena de lo que usted imagina. Ricardo colgó el teléfono sin despedirse. No por descortesía, por incapacidad. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que si hubiera intentado hablar, se habría roto. Se quedó sentado en la oscuridad durante 1 hora. Después abrió la aplicación de las cámaras por última vez. Buscó en las grabaciones archivadas hasta encontrar lo que necesitaba. La grabación de Elena cantándole a Matías antes de la siesta. Subió el volumen. Y entonces, por fin, la escuchó con claridad.
La canción que Elena le cantaba a su hijo era una melodía simple, casi infantil, que hablaba de un pajarito que voló lejos, pero que siempre volvía al mismo árbol porque ahí estaban sus crías esperándolo. Ricardo la había escuchado antes. La había escuchado cientos de veces. Camila la cantaba en la ducha los domingos por la mañana. La cantaba mientras cocinaba. La cantaba bajito, casi sin darse cuenta, mientras paseaba a Matías por la casa en sus brazos, cuando era un bebé. Era la canción de Camila. Y Elena la conocía porque Camila se la había enseñado en un cuarto de hospital, durante esas 3 semanas que Ricardo nunca supo que existieron. Ricardo lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de Camila. Lloró con todo el cuerpo, con las manos sobre la cara, con los hombros temblando, con el pecho abierto de par en par como una herida que por fin se permitía sangrar. Lloró por Camila, que murió sin él al lado porque él estaba en una reunión de negocios. Lloró por Matías, que creció durante 2 años con un padre fantasma que lo veía a través de cámaras en vez de abrazarlo. Lloró por Elena, que había cargado una promesa hecha a una mujer moribunda durante años, en silencio, sin pedir nada a cambio. Y lloró por él mismo, por el hombre que fue antes de que el dolor lo convirtiera en alguien que instalaba cámaras ocultas para espiar a las personas que más querían a su hijo. Cuando las lágrimas se agotaron, Ricardo se levantó del sillón, fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El hombre que le devolvió la mirada tenía los ojos hinchados, la barba de 2 días, las ojeras profundas de quien lleva meses durmiendo mal. Pero también tenía algo nuevo en la expresión, algo que Ricardo no había visto en su propio reflejo desde hacía mucho tiempo. Claridad. Por primera vez en 2 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Ricardo esperó a Elena en la puerta de la casa. Eran las 6:45. Elena llegó caminando desde la parada de autobús, con su bolso cruzado y los zapatos cómodos de siempre. Cuando vio a Ricardo esperándola en la entrada, se detuvo a 3 metros de distancia, con la cautela de alguien que reconoce que algo importante está a punto de pasar. «Señor Montero», dijo. «¿Todo está bien? Hablé con el doctor Paredes anoche». Elena cerró los ojos, solo un instante. Cuando los abrió, estaban brillantes, pero no lloraba. Asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo, y ahora que había llegado, no supiera exactamente cómo sentirse. «¿Quieres pasar?», dijo Ricardo, y por primera vez la tuteó, como si la distancia formal que siempre había mantenido entre ellos se hubiera evaporado con esas 4 palabras. Hablé con el doctor Paredes. Se sentaron en la terraza del jardín. Doña Consuelo trajo café sin que nadie se lo pidiera. Miró a los dos y desapareció con la discreción de quien entiende que hay conversaciones que necesitan aire libre y silencio. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Ricardo. «Desde el primer día. ¿Por qué no me dijiste que conociste a Camila?». Elena sostuvo la taza de café entre las manos sin beber. «Porque si se lo hubiera dicho, usted habría pensado que era una loca. O peor, habría pensado que yo tenía algún interés oculto. Una enfermera que cuidó a su esposa muerta y que ahora quiere cuidar a su hijo. Suena a película de terror, no a realidad». «Tenías razón», admitió Ricardo. «Probablemente habría pensado exactamente eso. Y también porque no quería que usted me contratara por lástima. Ni por culpa. Quería que me contratara porque soy buena en lo que hago. Y quería que, si algún día descubría la verdad, fuera después de haberme visto trabajar. Después de saber que lo que hago por Matías, no lo hago por una promesa vieja, sino porque de verdad lo quiero». «¿Y la canción?». Elena sonrió con tristeza. «Camila me la enseñó una noche en el hospital. Me dijo que era la canción que le cantaba a Matías para dormirlo. Me pidió que me la aprendiera. Me dijo...». Elena se detuvo. Tragó saliva. Me dijo: «Si algún día estás cerca de mi hijo, cántasela, para que sepa que su mamá sigue ahí». Ricardo se llevó las manos a la cara. Respiró hondo. Cuando se descubrió el rostro, tenía los ojos rojos, pero la expresión más clara que Elena le había visto en todos esos meses. «Camila te pidió que cuidaras a Matías», dijo Ricardo. No era una pregunta. «Sí, fue lo último que me dijo antes de que la trasladaran. Y cuando doña Consuelo mencionó que buscaban niñera, sentí que no podía decir que no. Sentí que esa promesa me estaba alcanzando». «¿Cómo era ella en el hospital?», preguntó Ricardo.
y su voz se quebró levemente al formular la pregunta. Quiero decir, ¿cómo era cuando yo no estaba? Porque yo llegaba cada tarde, me sentaba junto a ella, y ella siempre sonreía, siempre decía que estaba bien, siempre me decía que no me preocupara, y yo le creía porque quería creerle. Elena dejó la taza de café sobre la mesa. Cuando usted se iba, ella lloraba. No mucho, 15, 20 minutos. Después se limpiaba la cara y me pedía que le leyera algo. Cualquier cosa. Una revista, el menú del hospital, los ingredientes de la caja de galletas que le regalaban las otras enfermeras. Lo que fuera, con tal de escuchar otra voz y no quedarse sola con el silencio. Ricardo cerró los ojos. ¿Tenía miedo? Mucho, pero no miedo a morir. Tenía miedo a que Matías la olvidara. Tenía miedo a que usted no supiera seguir adelante. Me decía, Ricardo es fuerte para los negocios, pero frágil para el corazón. Si algo me pasa, se va a encerrar en sí mismo y va a creer que puede manejar todo solo. Y no puede. Nadie puede. Esas fueron sus palabras exactas. Ricardo dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Me conocía mejor que yo mismo. Las personas que nos aman siempre nos conocen mejor que nosotros mismos. El problema es que a veces no los escuchamos, hasta que ya no están. ¿Te habló de mí?, preguntó Ricardo en voz baja, casi con vergüenza, como si temiera la respuesta. Todos los días. Me contaba cómo se conocieron, cómo usted la invitó a cenar 3 veces antes de que ella dijera que sí, cómo usted cocinó un risotto que salió terrible, pero ella se lo comió entero sin decir nada. Me contaba cómo usted cargó a Matías por primera vez en el hospital y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me decía que usted era el hombre más terco, más orgulloso y más bueno que había conocido en su vida, y que si alguna vez alguien intentaba aprovecharse de esa bondad, que no lo dejara. Ricardo se quedó en silencio un momento largo. Entonces, todo lo que hiciste estos meses, soportar las cámaras, soportar a Valentina, soportar mi desconfianza, todo fue por ella. Fue por ella. Y fue por Matías. Y si le soy honesta, fue también por mí. Porque cuidar a Matías me devolvió algo que creí haber perdido cuando me quitaron la licencia. Me devolvió el sentido. Ricardo asintió. Estuvieron en silencio un rato largo. El jardín estaba tranquilo. Se escuchaban los pájaros, el sonido lejano del tráfico y el murmullo del agua en la pequeña fuente decorativa que Camila había insistido en instalar cuando diseñaron la casa. Elena, dijo Ricardo finalmente, quiero pedirte algo. Dígame. Quiero que dejes de llamarme señor Montero. Me llamo Ricardo. Elena lo miró. Después de un momento asintió. Está bien, Ricardo. Y quiero pedirte algo más. No como empleador, como padre. ¿Qué? Quiero que me ayudes a conocer a mi hijo. De verdad. No a través de cámaras, no desde la distancia. Quiero que me enseñes a estar presente como tú estás presente. Porque yo no sé cómo hacerlo. Creí que sabía, pero no sé. Era la confesión más difícil que Ricardo Montero había hecho en su vida. Más difícil que confrontar a Valentina. Más difícil que aceptar que lo habían estafado. Porque admitir que no sabía ser padre era admitir que había fallado en lo único que realmente importaba. Elena lo miró con esos ojos castaños que habían visto morir a pacientes, que habían llorado en pasillos de hospital, que habían mirado a un niño de 4 años con la misma devoción con que se mira una promesa cumplida. Y respondió con la honestidad directa que la definía. No necesita que yo le enseñe, solo necesita hacer lo que ya empezó a hacer, sentarse en el piso y quedarse. Ricardo casi sonrió. ¿Así de simple? Así de simple y así de difícil. Pasaron los meses. Ricardo desmanteló las cámaras de la casa. Todas. Las arrancó él mismo, una por una, como quien arranca las malas hierbas de un jardín que quiere ver florecer. Doña Consuelo lo miró hacerlo con una sonrisa de satisfacción que intentó, sin éxito, disimular. «Ya era hora, don Ricardo», dijo mientras barría el pasillo. «Ya era hora, Consuelo». Ricardo contrató a un abogado especializado en derecho médico. No para él, para Elena. Le explicó la situación. Le mostró la evidencia que el doctor Paredes le proporcionó y le pidió que peleara por la restitución de la licencia de enfermería de Elena. El abogado investigó durante 3 semanas y descubrió que el médico que la acusó falsamente ya había acumulado 2 quejas más por negligencia en su nuevo hospital.
Con esa información, presentó una apelación ante el Consejo Médico. Cuando Ricardo le contó a Elena lo que había hecho, ella se quedó de pie en medio de la cocina, con un trapo de cocina en las manos, sin poder hablar durante casi un minuto entero. «No tenía que hacer eso», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Claro que tenía. Alguien te quitó algo que te pertenecía. No voy a pretender que eso es normal. Pero eso cuesta dinero, mucho dinero». Ricardo la miró con una expresión que combinaba seriedad con algo que se parecía a la ternura. «Elena, tú le salvaste la vida a mi hijo. Le devolviste la alegría a mi casa. Me enseñaste a sentarme en el piso. Y cumpliste una promesa que le hiciste a mi esposa cuando sabías que nadie te iba a pagar por cumplirla. Si crees que un abogado es caro en comparación con eso, entonces eres peor con los números de lo que pensé». Elena se rió. Una risa húmeda, con lágrimas en los bordes, pero una risa al fin. Y Ricardo se rió también, porque hacía mucho tiempo que no hacía reír a alguien de verdad. 6 meses después, el Consejo Médico restituyó la licencia de enfermería de Elena Ríos. La resolución incluyó una disculpa formal y una nota en el expediente del médico que la había acusado. No era justicia perfecta, pero era justicia. Y para Elena, que había pasado años cargando el peso de una mentira ajena, fue como quitarse de encima una mochila llena de piedras. Pero Elena no volvió al hospital. Cuando Ricardo le preguntó si pensaba retomar su carrera de enfermería, ella lo pensó durante varios días antes de responder. «Quiero hacer algo diferente», dijo una tarde, mientras los dos miraban a Matías jugar en el parque desde una banca. «Quiero abrir un centro de cuidado infantil. Un lugar donde los niños de familias que trabajan todo el día puedan estar seguros, queridos, estimulados. Un lugar donde las mamás que limpian casas y los papás que trabajan en la construcción sepan que sus hijos están en buenas manos, mientras ellos se parten el lomo para darles un futuro». Ricardo la miró. «¿Y dónde estaría ese centro? No sé. Necesitaría un local, permisos, equipo, personal. Necesitaría cosas que no tengo y que probablemente tardará años en conseguir». «¿Y si no tardara años?». Elena frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que tengo un local disponible en la colonia San Martín. Era un restaurante que cerré hace 2 años porque no daba suficiente ganancia. Tiene cocina, baños, un patio trasero y espacio suficiente para acondicionar 6 o 7 salas. ¿Te interesaría verlo?». Elena lo miró con los ojos muy abiertos. «Ricardo, no puedo aceptar eso. No te estoy regalando nada. Te estoy proponiendo un proyecto. Tú lo diriges, yo invierto. 50% cada uno. Si funciona, ganamos los dos. Si no funciona, al menos lo intentamos». «¿Por qué harías eso?». Ricardo miró a Matías, que estaba intentando subir a un árbol con la determinación suicida de los niños de 5 años. «Porque Camila habría querido que lo hiciera. Porque Matías me enseñó que cuidar a un niño es el trabajo más importante que existe. Y porque tú me enseñaste que el cariño no se compra con dinero, pero el dinero puede ayudar a que el cariño llegue a más personas». Elena no respondió de inmediato. Miró al frente, hacia el parque lleno de niños jugando, de madres sentadas en bancas con caras de cansancio, de padres revisando el celular mientras sus hijos los llamaban desde los columpios. Miró todo eso con los ojos de alguien que ha estado en ambos lados, del lado de quien cuida y del lado de quien necesita ser cuidado. «Camila tenía razón sobre ti», dijo Elena finalmente. «¿Qué dijo sobre mí?». «Dijo que debajo de esa armadura de empresario había un hombre bueno, que a veces se le olvidaba serlo, pero que cuando se acordaba era el mejor hombre que conocía». Ricardo tragó saliva. «No creo merecerme eso». «Tal vez no, pero puedes trabajar para merecerlo». El centro de cuidado infantil abrió sus puertas 8 meses después, en la colonia San Martín, exactamente donde Ricardo había dicho. Se llamaba Centro Camila y tenía un letrero pintado a mano por Matías que decía, en letras torcidas y coloridas, «Aquí te quieren». Elena lo dirigía con la misma mezcla de firmeza y ternura con la que había cuidado a Matías. Doña Consuelo se ofreció como voluntaria para la cocina 3 tardes por semana y preparaba caldos de pollo y arroz con frijoles que los niños devoraban como si fuera comida de restaurante fino. Y Ricardo, que al principio solo iba a revisar las cuentas, terminó yendo cada sábado a leerles cuentos a los niños, sentado en el piso, sin saco, sin corbata, sin celular,
con Matías a su lado ayudándolo a hacer las voces de los personajes. El primer niño que ingresó al centro fue el hijo de una mujer que limpiaba oficinas de noche y que durante meses había dejado al pequeño con una vecina que cobraba la mitad de su sueldo por cuidarlo. Se llamaba Tomás. Tenía 3 años y no hablaba. Los médicos decían que no tenía ningún problema físico, que simplemente no había tenido suficiente estimulación. En el centro Camila, rodeado de otros niños, de colores, de música y de una atención que nadie le había dado antes, Tomás dijo su primera palabra completa a las 6 semanas. La palabra fue L, no mamá, no papá, L, porque Elena era la primera persona que se había sentado frente a él, a su altura, mirándolo a los ojos, y le había dicho: no tienes que hablar si no quieres, solo quiero que sepas que te escucho. La madre de Tomás lloró durante 10 minutos cuando Elena le contó. Después la abrazó con una fuerza que casi la tumbó y le dijo: usted le devolvió la voz a mi hijo. No sé cómo pagarle eso. No tiene que pagarme nada, respondió Elena. Para eso estamos aquí. Ricardo, que estaba en la puerta del centro cargando una caja de material didáctico que acababa de llegar, escuchó la conversación y tuvo que darse la vuelta para que nadie lo viera secarse los ojos con la manga de la camisa. El día de la inauguración, mientras los niños corrían por el patio y las madres lloraban de alivio al saber que tenían un lugar seguro donde dejar a sus hijos, Ricardo se acercó a Elena, que estaba de pie junto a la puerta principal, mirando todo con una expresión que mezclaba orgullo, cansancio y una felicidad profunda que parecía venirle de un lugar muy antiguo. ¿Crees que Camila estaría contenta?, preguntó Ricardo. Elena no respondió de inmediato. Miró a Matías, que estaba en el patio enseñándole a un niño más pequeño cómo construir una torre con bloques, con la paciencia aprendida de alguien que había tenido a una buena maestra. Creo que Camila está contenta, dijo Elena. Y creo que siempre lo estuvo. Solo estaba esperando a que tú abrieras los ojos. A veces, los ojos que más vigilan son los que menos ven. Ricardo Montero pasó meses mirando a través de cámaras buscando la verdad, sin darse cuenta de que la verdad estaba sentada en el piso de la habitación de su hijo, cantándole la canción de su madre muerta, cumpliendo una promesa que nadie le iba a pagar por cumplir. Las cámaras que él instaló para desenmascarar a Elena terminaron desenmascarándolo a él. Su desconfianza, su ausencia, su incapacidad de ver lo que tenía frente a los ojos. Y cuando por fin apagó esas cámaras y se sentó en el piso junto a su hijo, descubrió algo que ningún dispositivo de vigilancia puede captar, que el amor verdadero no necesita ser vigilado porque no tiene nada que esconder. Años después, cuando alguien le preguntaba a Ricardo Montero cuál había sido la mejor inversión de su vida, él no hablaba de restaurantes ni de bienes raíces. Miraba a Matías, que ya era un adolescente alto y seguro de sí mismo, que visitaba el centro Camila cada fin de semana para ayudar con los niños nuevos. Miraba a Elena, que ya no era la niñera sino la directora de una red de 3 centros de cuidado infantil que llevaban el nombre de Camila. Miraba a doña Consuelo, que seguía cocinando para todos como si alimentar fuera su forma personal de rezar. Y respondía siempre lo mismo: la mejor inversión de mi vida fue apagar unas cámaras y sentarme en el piso. Porque el día que Ricardo Montero dejó de vigilar y empezó a ver, dejó de perder y empezó a vivir. Y eso, queridos amigos, es todo lo que necesitamos recordar. No hace falta tener cámaras para ver la verdad. Hace falta tener el valor de mirar sin miedo. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en esa persona que cuida sin pedir nada a cambio, compártela. Porque las historias que se comparten son las historias que cambian el mundo. Y esta, como todas las que contamos aquí, merece ser contada una y otra vez. Hasta la próxima.